Bueno, la historia un poco de la producción es que este taller yo lo vi hace como 4 años y después de que salió el guión me comenzó a llamar, me comenzó a gustar mucho, me comenzó a obsesionar un poco la idea de hacerlo y traté de hacerlo muchas veces, bueno, presentando también este guión a convocatorias, mirando a ver cómo lograba hacerlo. Y nos había dado la oportunidad porque también yo estaba como muy metida en el cuento de la producción, como trabajando en producción en películas y en televisión y, y llegó un momento en mi vida profesional que me encontré con una producción en la que se me reveló como todo lo que estaba pasando con mi ser en la producción. En esta producción, pues como para resumir, tuve que comer mucha mierda, tuve que aguantarme a gente insoportable. Eh, y pues bueno, yo estoy acostumbrada a eso porque soy productora y el productor siempre es el que carga el bulto normalmente. Lo, realmente lo que pasaba en esta película es que no buscaban como que el crew se, se agrupara, ¿cómo se diría? Se conectara con la historia, ¿sí? Simplemente los tenían como un crew de contratistas, no nos importa tu opinión, no nos importa lo que haces, simplemente eres un contratista que vienes a hacer tu trabajo. Y pues para mí el cine nunca fue eso, para mí el cine siempre era un grupo de personas que cada uno estaba pensando en un bien común y es en sacar el corto, la película, el documental. Y lo que me di cuenta en mis últimos trabajos es que eso no estaba pasando. Normalmente porque estaba trabajando en servicios de producción, que son películas, pues, productoras gringas que vienen a buscar mano de obra barata a Colombia. Y seguramente lo voy a volver a hacer porque, como ya dije, me gusta mucho la producción, pero siento que aparte de hacer eso, también tengo que empezar a hacer mis cosas, empezar a, a producir por mi cuenta, a producir lo mío, sobre todo. Algo que vincule más como eh, lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero mostrar. Eh, sí, me enredé. Me enredé un huevo. Siempre he tenido como una cosa rara como con los diálogos en las películas latinoamericanas, especialmente como en el cine colombiano. No sé, como que no creo. Sobre todo lo hice por eso. Sobre todo lo hice porque iba buscando una estética sonora diferente. Y, y casualmente en el corto se dio así, porque íbamos a tener una sound device que de repente no tuvimos y nos llevamos una Tascam y la Tascam se dañó como al tercer plano. Entonces, casi que por culpa del destino también se genera esa experimentación. Claro, ahorita lo que me tengo que poner a hacer es mirar a ver cómo saco folies y cómo saco el sonido que no tuvimos. ¿Tú crees que de repente el silencio se puede estar apoderando no solamente del corto, sino de otras cosas en tu vida? Sí,
Sí, claro. Sobre todo en este momento estoy pasando por un proceso de cambio en el que se me exige mucha contemplación y meditación. Eh, y para contemplar y meditar y sacar algo de eso, te tiene que estar atravesado por el silencio necesariamente. Si uno está hablando, si uno habla y habla y habla y tiene ruido alrededor, uno termina por no escuchar nada de lo que le quiere decir la vida en ese momento. Y en este momento estoy como buscando que la vida me diga muchas cosas que necesito escuchar. ¿Hay algo en particular que quisieras escuchar? Mm, eh, bueno, entonces lo que pasó fue que estaba en esta película de mierda, renuncié, pero las semanas para las que trabajé para la película me sirvieron para ahorrar, pues me estaban pagando bien. Entonces decidí que iba a ahorrar esa plata para hacer el corto. Em, Justo unas semanas después, unas semanas antes incluso de que yo me fuera para la película, em, a mi novia la nominaron a un festival en, en París y se iba a ir como un mes y medio. Y estando dentro de la película, fantaseamos alguna vez con que yo le iba a caer, porque la película me estaban pagando muy bien y tenía la intención de coger esa plata que me iba a ganar y irme para Europa. Pero entonces, como renuncié antes, lo que pasó fue que no alcancé a recoger toda esa plata con la que había fantaseado, con la que iba a hacer eso, y dije, bueno, esta plata la voy a coger para el corto. Y en esa época yo estaba viviendo en la casa de mi novia. Y en esa casa no pagábamos arriendo porque el apartamento es como propio. Entonces digamos que tenía mucha más disponibilidad de ahorrar porque no estaba pensando como en el arriendo y esas cosas. Pero cuando ella llegaba de Europa y yo a la semana grababa el corto. Justo cuando llegó me dijo que que en Europa había tenido una revelación de que debía vivir sola. Pero yo ya había invertido, como ya había pagado la locación, ya le había dado plata a los de arte y me estaba gastando básicamente toda mi plata. Toda la plata que tenía para subsistir por lo menos unos 3 4 meses, me la estaba gastando ahí en eso. Y estando en esa coyuntura del corto, me afectó mucho la noticia de ella, como la decisión que ella tomó. Entonces comenzamos a tener conflictos porque no sé por qué lo hizo justo en ese momento cuando ella sabía que yo me estaba gastando todo mi dinero. Entonces comenzamos a tener conflictos, un conflicto lleva a otro conflicto, otra cosa lleva a otra cosa. Y finalmente, no sé, fuimos como atravesadas por una especie de desamor y de, pues, esas cosas malucas que pasan en la relación que hasta el momento no habían pasado. Nunca nos habíamos peleado, nunca habíamos sentido desamor, pues, como en ponernos y decir como, uff, sí será ella. Y entonces, claro, en el momento en el que estaba rodando tenía eso en la cabeza. Estaba muy conflictuada por mi estabilidad
con la vivienda, con la plata y pues con mi pareja. Y justo terminé el corto, ya las cosas con ella estaban como muy mal. Ella me dijo que pues tampoco es que no la pintemos como la mala del paseo, pues ella me dijo que ella estaba pues dispuesta a esperar el tiempo que fuera necesario para volverme a estabilizar económicamente ahí en su apartamento. Pero después hubo muchos conflictos entre esos como revelaciones que yo tuve sobre el sentir de ella hacia mí y tomé la decisión de irme 2 días después que terminé el rodaje. Un día después, de hecho. Pero básicamente terminé el rodaje y me quedé en la quiebra. En la quiebra y en la calle. Y sin plata. Eso fue lo que pasó. ¿Qué crees que va a pasar de ahora en adelante? Bueno, lo que, lo que pasa cuando uno está en crisis, cuando uno siente que ha fracasado en un montón de cosas, lo que uno empieza a ver es por qué. Porque en ese momento uno está en crisis, porque en ese momento uno siente que fracasó y comienza un proceso de cambio. Creo que es lo que le pasa a todo el mundo pues cuando está en esas. Entonces ahora estoy en esas, estoy empezando ese proceso. Va a ser largo, va a ser frustrante. Seguramente voy a tener que hacer cosas que de pronto no son las que quiero hacer en este momento, pero de alguna forma uno tiene que tomar sacrificios para llegar a, pues, a no volver a estar en esas situaciones en las que uno no quiere volver a estar.